Buenos días, seguidores de la República. Hoy empezamos nuevo mes, febrero ya, increíble, enero ni nos dimos cuenta qué tan rápido pasó. Este 2021, pues sin duda alguna todos tenemos un montón de expectativas, un montón de preguntas sobre qué va a suceder, qué podemos proyectar, qué podemos desarrollar. Y el Banco Central ya nos ayudó un poco, por lo menos a tenerlo ahí en el mapa, la autoridad monetaria presenta el programa macroeconómico 2021-2022, que siempre es el ejercicio que realiza el Banco Central y tiene que presentarlo a los costarricenses a finales de enero, pues lo hizo el viernes pasado. Y por eso invitamos hoy a dos analistas, a amigos de la República también, amigos personales, a quienes agradecemos estar acá. Silvia Jiménez de Mercado de Valores y Melvin Garita de BN Valores. ¿Cómo están ustedes, Silvia y Melvin? Gracias, Fabio. Más bien, gracias por la invitación y es un gusto estar con ustedes hoy en este espacio. Igualmente, Fabio, muchas gracias por el espacio. Esperamos que todos los que nos están viendo por los diferentes medios tengan información de primera mano y que los ayudemos en este entorno tan lleno de incertidumbre como estábamos conversando hace un momento. Claro, claro. Gracias a ustedes dos por el tiempo. Vamos a ir dando los números que entrega el Banco Central y por supuesto para irlos analizando, porque decir un número es muy sencillo, pero interpretarlo, analizarlo y ver cómo se hace para llegar a esto es lo que mucha gente quiere conocer y principalmente el empresariado, la gente que está pensando en comprar o no comprar una vivienda en este año o un carro o desarrollar algún tipo de inversión, más o menos por dónde nos podemos ir yendo. Y entonces empecemos por ese número que es como el general, el número que siempre todo el mundo está viendo, que es el tema de crecimiento económico, que el Banco Central hace una proyección para este 2021 de 2.6 y para el 2022 de 3.6, o sea, curiosamente lo da con un crecimiento, valga la redundancia, y bueno, bastante llamativo en un momento en el que mucha gente, y lo dijo muy bien Melvin, en una época de incertidumbre, en una época en la que se habla de recesión económica, de desaceleración de la economía, el Banco Central pues está dando números bastante interesantes. Me gustaría, en este caso vamos a ser caballerosos, Melvin, y le vamos a dar la primera palabra a Silvia para que nos diga cómo ve este número, Silvia. ¿Es realista, no es realista? ¿El banco está proyectando o está viendo algún tipo de variables? Y hay que tomar en cuenta algo. Cuando presentó el programa macroeconómico hace un año, no existía el tema del coronavirus, ¿no? Apenas escuchaba un run run, pero no estaba latente y no estaba ni siquiera en Latinoamérica. Ahora ya tenemos prácticamente un año, digámoslo así, de estar viviendo con el tema de la pandemia, con una posible solución, sí, efectivamente, como es el tema de las vacunas, pero bueno, la incertidumbre continúa. Me gustaría conocer tus apreciaciones, Silvia. Sí, gracias, Fabio. Efectivamente, como dices, el Banco Central dio su estimación, un 2.6% de crecimiento. Uno diría, bueno, es crecimiento luego de un año negativo. Cerramos con un dato negativo del menos 4.5%, quizás el peor año de los últimos 30, 40 años como economía costarricense, y eso hay que verlo en perspectiva, ¿verdad? Cuando hablamos de números, obviamente venir y mostrar un crecimiento luego de una caída es muchísimo más sencillo, ¿verdad? La base la tenemos ahorita más abajo. Lo importante es qué implica esto que se está colocando ahí. Como dices, bueno, en perspectiva también es importante señalar que es un número relativamente bajo con relación a algunos pares de la región. Cuando vemos los indicadores del Fondo Monetario Internacional, que también la semana pasada dio sus expectativas de crecimiento, vemos a una economía de Costa Rica todavía lenta, principalmente porque no solo tenemos un efecto pandemia, sino tenemos un efecto interno que a raíz de toda la parte fiscal. Entonces tenemos ahí un bloqueante, digamos, para lograr un crecimiento fuerte, que quizás sí lo van a ver algunos países desarrollados e incluso emergentes. Entonces sí tiene un tinte bastante, con una incertidumbre importante. Una que es parte de lo que estamos viviendo a nivel internacional y todo el proceso de la pandemia y la vacunación, pero otra que sí nos corresponde a nosotros como país de poder sacar la tarea adelante, que es cómo vamos a resolver el tema del déficit fiscal, que esto viene, ya no es solo el año pasado, sino ya tenemos casi que 4 o 5 años que viene una economía ralentizándose, ¿verdad? Desde el punto de vista de crecimiento, perdiendo confianza de los empresarios, de los consumidores a raíz del problema fiscal y el incremento en tasas que hemos estado trayendo. Entonces, bueno, tienen dos supuestos grandes este número de crecimiento
que es uno, la parte de vacunación y el entorno externo, que sabemos que nuestra economía depende mucho de ese componente, y otro, cómo vamos a ir recuperando las finanzas públicas y que se vayan dando los temas en los plazos que se están formulando. Son dos grandes supuestos, yo creo que implican un ambiente de incertidumbre en este momento. Entonces, nosotros de mercado habíamos estimado que con estos mismos supuestos, digamos, desde el punto de vista de tener una vacunación correcta y un proceso de pandemia, de inmunización de rebaño, acorde, digamos, a lo que se espera, y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en la línea de lo que uno desearía, por ahí también iban a andar los números, un poquito más abajo quizás nos habíamos dado un 2.4% en algunas estimaciones. Pero básicamente sería como para poner ahí parte del contexto. Perfecto, Silvia, gracias. Pues por supuesto, Melvin, tranquilo, no te vamos a dejar con las ganas de meter la cuchara en esta parte. Silvia es bastante integral, pero por favor, tus apreciaciones, Melvin. Sí, en general, bueno, siguiendo la línea que estaba argumentando Silvia, nosotros tenemos que tener muy claro que los golpes que recibió la economía mundial y la economía costarricense básicamente se enmarcaron en el segundo trimestre del 2020, y en general la actividad económica tendió a mejorar en la segunda mitad del 2020, tanto en el tercero como cuarto trimestre. Esto básicamente, y hay que recordar, ya hemos andado mucho en medio de esta pandemia, pero hay que recordar que el enfoque inicial que se tuvo fue básicamente limitar la movilidad de las personas, y esto afectó de una manera significativa las actividades, sobre todo en servicios, que históricamente era una actividad que era muy resiliente, que eventualmente si la economía se caía un 5%, el servicio se caía menos que eso, ¿verdad? Pero en este caso fue muy, muy diferente. Gracias al uso de mascarillas, al lavado de manos, el distanciamiento, a evitar las aglomeraciones, este conjunto de medidas nos ha permitido bajar la tasa de contagio, no solo en Costa Rica, sino alrededor del mundo, y conforme se vaya acentuando más el uso de estas buenas prácticas, definitivamente la tasa de contagio estaría mucho mejor controlada. Y eso pues lo estamos viendo para el caso nuestro, donde ya tenemos desde hace varias semanas niveles de contagio, sí, una tasa de contagio bastante controlada, y esto eventualmente es positivo porque lo que nos dice es que no deberíamos de estar viendo rebrotes importantes que vuelvan, que hagan que se tengan que implementar esas medidas. Eso tanto para Costa Rica como para el mundo. Hay aspectos como una implementación más generalizada de las vacunas en los grandes mercados que les vendemos los servicios de turismo, donde esto eventualmente podría ser también un buen aliciente o una buena señal para este sector que ha sido uno de los que más se ha visto golpeado en nuestra economía, gracias a que tanto en Estados Unidos como en Europa se espera que sean de las áreas o las sociedades con mayor acceso a la vacunación, y esto eventualmente podría ayudarnos para que los viajes de estas personas hacia nuestro país por motivos de turismo se retomen. Eso es básicamente de esta gran fotografía general de lo que estamos viendo, en eso se enmarca. Y como muy bien lo señalaba Silvia, el Banco Central, además de estas preocupaciones respecto a potenciales nuevas restricciones a la movilidad debido al COVID y al SARS-CoV-2, también señala o condiciona estas proyecciones, y eso hay que todos los costarricenses lo tenemos que tener muy claro, condiciona estas proyecciones a que efectivamente se llegue de manera exitosa al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si esto no se presenta, pues definitivamente las decisiones de consumo y de inversión de las familias cambiarían de una manera significativa, y eventualmente estos números que nos trajo el viernes el Banco Central pues serían revisadas a la baja
de una manera sensible. Perfecto. Vamos a otro punto y ya nos metemos también con el tema del Fondo Monetario porque está clarísimo que ahí hay una variable a lo interno, ¿verdad? Ya ni siquiera es un tema que venga de afuera, un tema ya macroeconómico o coyuntural, sino es un tema de si pasa o no pasa. Pero además creo que va muy metido también con el siguiente punto, que es la inflación, la meta de inflación del Banco Central. Si no me equivoco, es por cuarto año consecutivo el Banco Central continúa con esa meta de 3 más menos un punto, la cual me parece muy atinada y me parece que debería de continuarlo. Muchos hablan incluso de por qué no bajarla un poco y hacer un poco más ajustable a lo que son metas de inflación. Otros hablan más bien de por qué no la subimos y el banco inyecte más dinero a la, a la economía sin importar, digamos, qué tanto significaría esto para el índice de precios. Pero bueno, es muy curioso. El Banco Central, a pesar de que la mantiene, sí indica que ellos ven una variación promedio del IPC cercana al 1.3. O sea, sería la primera vez en los últimos 4 años que sobrepasaría el 1%. Y para el año siguiente, 1.2. Entonces, yo sé que tirar la inflación un poquito para arriba siempre es saludable en una proyección, porque de ahí es la que se puede disparar de un momento a otro, o la que se puede controlar de una manera más fácil, pero quisiera también ver cómo lo ven. Y además, viendo estas proyecciones, ¿pensarían ustedes que ya el banco está tomando casi una determinación de que sí hay acuerdo con el Fondo Monetario? Si quieren, empezamos ahora con Melvin y después vamos con Silvia. Perfecto. Así tengo bastante que hablar, porque si no Silvia me deja sin temas. No, este es un tema, vamos a ver, y hay que ponerlo en contexto de lo que es la competitividad de un país. Yo siempre lo trato de explicar desde ese punto de vista. Dos de los aspectos básicos para que un país pueda integrarse con éxito, tanto en sus procesos productivos locales como los que realiza hacia afuera de sus fronteras, tienen que ver con la estabilidad macroeconómica. Y la estabilidad macroeconómica la componen tanto las finanzas públicas como la estabilidad monetaria. Nosotros, claro está, y ahora vamos a hablar largo y tendido de la parte de finanzas públicas, y en esta parte que vamos a hablar de inflación, lo que tenemos que decir es que dentro de los rankings, cuando se trata de medir cómo está haciendo el trabajo el Banco Central, nosotros estamos alcanzando una estabilidad monetaria que nos ubica en los primeros lugares, dentro de los primeros economías con la mayor estabilidad monetaria, y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en un periodo de incertidumbre, si le agregamos más incertidumbre desde el punto de vista monetario, pues lo que hacemos es generar más problemas para todas las personas y para todas las empresas. En esa línea, el compromiso, y que el Banco Central pues claramente lo ratificó con el anuncio del programa macro, ese anuncio de mantener una meta de inflación y ese compromiso con la estabilidad monetaria, lo que nos permite es tener más tranquilidad que desde el punto de vista monetario de la inflación, que a la larga repercute en el poder de compra, en el poder adquisitivo, en lo que las personas y las empresas pierden de poder adquisitivo, de ir a comprar bienes y servicios, pues va a estar relativamente controlado, y además que esa inflación controlada pues va a tener un efecto en una mayor estabilidad en las tasas de interés en Colombia, sobre todo, ¿verdad? De esto yo creo que la gente en nuestro país todavía no lo hemos interiorizado, pero si nos devolvemos 5 años o más, estábamos acostumbrados a niveles muy altos de inflación. Incluso habían personas del más alto nivel que señalaban que era imposible que nosotros tuviéramos inflaciones de un dígito, y se justificaban tener inflaciones del 10, 12, 20% en su momento. Tener una inflación baja y estable es fundamental para que las personas y las empresas puedan tomar mejores decisiones de inversión y de consumo también. Y para ejemplificar esto es, bueno, si este año la inflación es 2% y empieza a subir a 5 o a 10%, pues va a haber una presión en las tasas de interés en una magnitud similar. ¿Y eso qué implicaría? Bueno, que todo mi flujo de caja, mis gastos en las deudas que tenga,
en las cuotas mensuales que tengo que enfrentar estarían enfrentando variaciones al alza. Igual ocurre cuando la inflación es sumamente volátil, ¿verdad? Porque este tipo de planificación que tienen que hacer las personas, las familias y las empresas, pues se ven entorpecidos por esa volatilidad. Yo creo que tenemos que dejar muy claro que el Banco que lo único que puede controlar el Banco Central en el corto, en el mediano y largo plazo es la inflación. Y eso, si nosotros mantenemos una estabilidad monetaria, pues lo que hacemos es ayudarle a todas las empresas y a todas las familias a que su cálculo económico sea más sencillo. Perfecto. Silvia. Quizás para agregar, yo quisiera ver que, bueno, sí se está estableciendo un nivel de inflación mayor al que hemos estado registrando, como dices. Bueno, porque también no somos exentos en ese proceso de crecimiento de precios a la parte externa. Y creo que hay una fuerte discusión de que luego de las políticas expansivas posterior al evento de toda esta pandemia y los impulsos fiscales, vaya a haber algún tema de inflación, digamos, importada que podamos tener en los próximos, que hay que tenerle el ojo puesto por ahí. Entonces yo creo que sí, podríamos estar experimentando ligeramente algo más, pero como dice Melvin, concuerdo de que en este momento lo que menos queremos es tener un factor adicional de incertidumbre en términos de la parte monetaria, sino más bien cómo poder lograr controlar las tasas y traer y disminuir ese premio que hoy hay por riesgo Costa Rica, que venga por esa parte fiscal más que por la parte de tratar de impulsar la política monetaria más allá que tenga una implicación en la parte de inflación. Entonces, creo que nada más hay que tener como ese ojo qué está pasando en los mercados internacionales. Obviamente nosotros súper dependientes de la parte del petróleo, que probablemente sí tendremos algún incremento en el precio promedio del año pasado sobre pero que ojalá, digamos, que no sea el Banco Central que esté influyendo en impulsar más allá de la inflación, que ahorita lo que ocupamos es reactivación. Entonces no ocupamos un elemento más que frene a la economía con temas de incrementos de tasas por esa vía. Ok. Una pregunta. El banco, si uno lee el programa macroeconómico en esta parte de inflación, el Banco Central indica que ellos continúan con su política expansiva y hablan del tema de inyectar liquidez. Entonces me preguntan que si por ahí va también un tema de pensar que hay un poco de inflación en este sentido, pensando un poco en la ayuda a recuperación económica. Se la doy a Silvia esta, a Melvin. Creo que ahí tenemos un punto importante e incluso Rodrigo ha sido insistente desde hace ya casi 2 años de que esto es como meter combustible a una economía y no genera, digamos, el carro. Entonces, sí, ha sido como el discurso que ellos han venido brindando de ser una política expansiva. Ya sabemos que las tasas de política monetaria están en niveles históricamente bajos, 0,75. Pero hasta tanto no podamos resolver el tema de la reactivación económica, ese termina en estos momentos siendo ese discurso en el cual él está dispuesto a apoyar a la economía, pero necesitamos la demanda de crédito que se empiece a despertar, y no solo en la parte del empresario, que es muy importante, digamos, que pueda ir y el consumidor a los bancos a buscar ese crédito, pero también los bancos en tener esa confianza para poder soltar este proceso. Entonces necesitamos, como quien dice, desamarrar este espacio en el shock de confianza y de demanda, previo a que si vemos esa política expansiva que tiene ahí implícita el Banco Central tenga un efecto a nivel sobre inflación. Perfecto. Melvin, no sé si querés agregar algo. No, en general es bastante claro lo que mencionaba Silvia. Sí, hay que tener, y creo que lo vamos a hablar más adelante, ¿verdad? El impulso que pueda estar teniendo la economía costarricense desde el punto de vista monetario se ve reducido, pierde, digamos, grados de libertad por la incertidumbre fiscal que nos rodea, que no quiero entrar en eso porque es parte de las siguientes secciones que vamos a estar hablando, pero sí lo que nos dice, y hay que dejarlo muy claro, el Banco Central es que va a utilizar todos los instrumentos de política que tiene a su alcance para tratar de ayudar a la actividad económica a salir adelante. Y bueno, lo hemos visto con los programas que se han implementado de crédito
con condiciones muy, muy beneficiosas para las personas y las empresas en general. Esto eventualmente, si ese incertidumbre, que vamos a hablar más adelante, se logra contener, pues definitivamente pues haría que los programas de inversión de las personas y de las empresas se implementen y podríamos aspirar a un mayor crecimiento. Y eso, pues, las personas que nos están escuchando deberían de tenerlo muy, muy claro. El ciclo de generación de bienestar en una economía arranca por la inversión. Cuando la inversión se viene presentando de una manera consistente y creciente en una economía, es donde se potencia el crecimiento económico, y ese crecimiento pues genera oportunidades de empleo, de negocios a las personas que están ahí. Entonces tenemos que volver y a ver qué es lo que está generando esa ralentización de la inversión en nuestro país para entrar a ese ciclo de reactivación económica que tanto se ha venido hablando. Perfecto, quedó de anillo el dedo, es como un preámbulo sin duda, aunque decías que íbamos más adelante, ya seguimos con esta parte que es todo el tema del déficit. Muy curioso, ¿verdad? Que un país que indica que tiene tasas de crecimiento o que va a tener tasas de crecimiento, pues debería tener tasas de crecimiento en la parte fiscal de alguna u otra forma, principalmente por, como lo mencionabas, el tema de la incertidumbre. Ya cuando el país tiene 10 años de estar metido en este problema y en esta bola de nieve que simplemente la hemos ido pateando y la hemos ido pateando, gobierno tras gobierno, ministros tras ministros, y cuantas veces nos lo ha dicho los diferentes organismos internacionales o ya sea las calificadoras de riesgo, es un tema. Y para el gobierno central, el Banco Central, valga la redundancia, indica que viene con un decrecimiento muy importante en el déficit para este año 2021. Prácticamente le está quitando un punto, ¿cómo es? 1.7, sí, 1.7 puntos porcentuales de lo que indicó que fuera este año. De 8.7 lo está pasando a 7, y lo cual a mí me parece un poco utópico, me parece un número bastante alto, pero bueno, ustedes son los expertos, ustedes sabrán bien este análisis de cómo lo ven, pero bueno, por lo menos generaría quitaría esa incertidumbre y llamaría la atención de que estamos haciendo algo bueno desde la parte de las finanzas públicas. Esperemos que estos números no estén puestos nada más pensando en impuestos y que sea un tema bastante de recorte de gasto, pero bueno, vamos a empezar con Silvia porque había empezado con vos la vez pasada. Sí, gracias. Bueno, el tema fiscal es claramente como lo hemos tratado en casi que en todas las intervenciones, es el tema país. Yo creo que el paso que se dio en estos momentos con relación al Fondo Monetario, que es simplemente un compromiso, yo digo un compromiso de temas tangibles que deberíamos de entrarle en el corto plazo, pero bueno, ahorita sigue todo un proceso de legislativo, de discusión alrededor del tema. El número claramente, incluso nosotros vemos el del Fondo Monetario llegar al 23 con un superávit fiscal de un 1%, como dices, bastante retador, igual que el de este año, porque la mayoría de los procesos que vas a tener para este año, todos los proyectos de ley difícilmente van a empezar a tener un beneficio tangible para el 2021. Entonces, nosotros estimábamos más bien que ese superávit fiscal de 1% con el cual nos estamos comprometiendo con este organismo, lo vemos más hacia un 2024, poder lograr tener esa estabilización de la deuda, sí, para el 2023 quizás, empezar a tener ese punto de inflexión, que es lo que veníamos buscando desde el 2018 con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y que se nos aceleró la necesidad de los siguientes pasos con todo el proceso que vivimos el año pasado. Entonces sí vemos ese número bastante retador, porque realmente a nivel de ingresos lo que podría estar dando un aporte importante no va a estar sino hasta el segundo semestre en el mejor de los escenarios. Ahora, por supuesto que un PIB creciente hace que las cifras tengan un aporte positivo también a la presentación, digamos, un PIB en el denominador con crecimientos, eso hace, digamos, que le ayude un poquitito a la matemática. Sin embargo, sí vemos que es uno de los
indicadores más retadores que tenemos ahí, y que al final lo más importante es empezar a ver los movimientos de cara a lo que esté sucediendo. En el tanto podamos tener esta agenda de que se ajusta se aprueba el plan fiscal, perdón, el acuerdo con el Fondo Monetario ahí de mayo, junio, en el tanto vemos que los proyectos empiezan a caminar, en el tanto vemos que se puede controlar las tensiones sociales relacionadas con estos proyectos, principalmente en términos de gastos, la confianza del consumidor y del empresario empieza a fomentarse, y podemos ver entonces empezar a tener ese impulso que le ayuda también a los ingresos en el corto plazo. Entonces creo que sí, ahí como ese signo creo que nos tiñe desde los últimos 15, 20 años o 10 años, como dices, de que Costa Rica, una de las principales críticas que tienen las calificadoras, incluso el mismo Fondo Monetario, ha sido la capacidad de ejecución. Y estamos en estos momentos en la mejor prueba que tenemos como país para ejecutar este acuerdo. Entonces, dependiente de eso, independientemente de si vamos a cerrar con un 7, un poquito más o menos el índice, digamos, de déficit para este año. Perfecto. Melvin, obviamente tu análisis respecto al tema fiscal. Sí, bueno, como decía Silvia, cuando uno trata de hablar de reactivación, de crecimiento, no hay forma de no llegar a este punto. Y para que los que nos están viendo lo puedan dimensionar, si nosotros ubicáramos los 140 países que publican información de competitividad alrededor del mundo, nosotros con los últimos datos que se tienen, estamos ubicados en el lugar 105, donde 1 es lo mejor y 140 es lo peor, ¿verdad? Entonces, para que tengamos claro el nivel de compromiso el nivel al que hemos llegado de compromiso de nuestras finanzas públicas, ¿verdad? La deuda, como el Banco Central muy bien lo está señalando, ya para 2021 estaría subiendo a 72.5 y para el 2022 al 75% del Producto Interno Bruto. Cuando el Fondo Monetario hizo algunas sensibilizaciones de dónde podríamos tener problemas nosotros de manejo de deuda y de las finanzas públicas en general, allá en el 2011 nos decía que cuando sobrepasáramos los niveles de 50% ya se iban a empezar a sentir esos estrujamientos de que se están dedicando muchos recursos al servicio de la deuda y no a otros servicios que necesitamos del gobierno, como lo es salud, que ahora lo tenemos sumamente claro, educación, seguridad, combate a la pobreza, mejora del medio ambiente. Ese crecimiento desmedido que hemos tenido en los últimos 10 años, como vos señalabas anteriormente, nos está llevando a que la deuda esté consumiendo muchísimos recursos y es necesario, como bien señalaba Silvia, empezar a generar un superávit primario que eventualmente estabilice esa deuda y podamos en cuestión de otros 10, 15 o 20 años pues bajar los niveles de deuda a niveles mucho más manejables. Nosotros tenemos que dar esa vuelta ese giro para que recuperar la confianza de los mercados internacionales y también de nuestros empresarios y de nuestras familias, porque solo cuando logremos eso es que esa incertidumbre que ha venido minando la inversión en nuestro país es que se va a estar eliminando. Definitivamente las combinaciones de ingresos y gastos que se vayan a implementar ahora con la revisión del acuerdo con el fondo, pues definitivamente vienen en esa línea a buscar generar superávits primarios que nos permitan disminuir la deuda en el mediano y largo plazo, pero necesitamos firmar, para ponerlo en sencillo, con sangre ese compromiso, porque definitivamente es algo que, como lo mencionaba anteriormente, puede durar 10, 15 o 20 años y necesitamos que todos los actores políticos tengan ese compromiso para que la consolidación de las finanzas públicas efectivamente se dé y que sea quien sea durante los próximos 10 o 20 años que esté en el poder, se presente ese compromiso con mantener un nivel de deuda sostenible
y que podamos volver a aquellas tasas de crecimiento que vimos a los inicios del 2000, cuando conocí, por cierto, yo a doña Silvia. Trabajaba con Silvia, de hecho, trabajamos juntos y me acuerdo de hacer análisis de la economía cuando crecíamos a tasas del 8, 9%. Nosotros teníamos una tasa de crecimiento potencial de alrededor del 4,5%, y con la desaceleración que ha tenido nuestra economía en los últimos años, esa tasa potencial está ahora en niveles del 3,60 específicamente, muy similar con la proyección de crecimiento que se tiene para el otro año. Entonces, hemos perdido casi 100 puntos básicos o un punto porcentual en lo que respecta al potencial de crecimiento, y tenemos que volver a generar tasas de crecimiento mayores. Para eso necesitamos ponerle un punto final al problema fiscal y empezar a trabajar en los otros aspectos de competitividad que tiene el país retrasados, que no nos permiten crecer, volver a esas tasas de crecimiento del 5% o mayores. Perfecto. Si querés, dame para esa pregunta, y es parte de lo mismo, Silvia. De hecho, empezamos, ambos trabajan en grupos financieros, ambos trabajan principalmente con darle ese sentimiento de estabilidad, de tranquilidad, de confianza a sus inversionistas, porque el mercado financiero se basa en pura confianza. ¿Qué le dicen ustedes a sus inversionistas cuando los llaman y les dicen, ¿qué es esto del Fondo Monetario? ¿Se va a dar? ¿No se va a dar? Si se da, voy bien, y si no se da, voy bien o voy mal. ¿Qué le dicen? Y Silvia, con todo gusto también indica lo que ibas a decir. Creo que esa línea, lo que iba a comentar, se pega mucho a este tema. Claramente, como hemos hablado, el reto que tenemos como país es importante. El paso con el Fondo Monetario es el paso que teníamos que dar como país. Creo que ya llegamos al punto donde quizás en el 2018 lo esquivamos, ir al Fondo Monetario. Sin embargo, estábamos en un momento crítico en el cual pudimos haber ido a este proyecto, digamos. Llegamos hoy, dimos este paso, y el punto final es, esto es un proyecto país, ya estamos entrando en un nivel también preelectoral del año. Este año se definen dos aristas, digamos, tenemos la arista normal de todo el proceso preelectoral, precandidaturas, candidaturas y demás, y además tenemos este proyecto con el cual el país necesita comprometerse, y en eso me digo con cualquiera de los partidos políticos que estén ahí, cómo enfrentan este tema, porque el compromiso con el cual llegamos y al cual tenemos que apostar para salir es, número uno, no es solo este año. Este año solamente estamos poniendo las semillas que tienen que empezar a germinar hacia el 2023, 24, 25, y hablamos hasta el 2035 en el compromiso con el Fondo Monetario para alcanzar la sostenibilidad de la deuda. Estamos hablando de un compromiso de 15 años plazo. Esto es una visión país. De cara a los inversionistas, claramente nosotros lo que decimos es Costa Rica tiene una estructura productiva que incluso sí es envidiable por muchos países de la región y de muchos de Latinoamérica en términos generales, incluso a nivel de Chile. La diversidad que hemos tenido a nivel económico es súper importante. Nos falta dar el siguiente paso para aprovechar que este modelo de desarrollo que hemos venido probándonos durante los últimos años, podamos quitar este punto o este hoyo negro que tenemos como país y que limita el tema de la productividad, como bien lo destacaba Melvin. Entonces, al inversionista sí, es un tema que este año va a ser un año complejo, desde el punto de vista que podemos tener algún término de volatilidad en los precios. Por estos tuvimos ya llegamos al acuerdo y entonces los precios de los bonos empiezan a subir, pero bueno, si empezamos a tener probablemente algunas piedras en el camino sobre el proceso, podemos tener una disminución nuevamente de los precios o una restricción de liquidez en el mercado, como nos caracteriza. Entonces es un periodo donde hay que estar muy anuente a cuáles son los riesgos en los que estamos hoy metidos, digamos, como país y todos, pero que al final del camino tenemos que empezar a tomar estas decisiones, y no son decisiones nada más de decirte cóbrele impuestos al vecino de la par y córtele en los ingresos, los gastos al sector público y listo. Y creo que eso ha sido la mentalidad precisamente que nos ha llevado a donde estamos, ¿verdad?
tenemos que verlo el tema de forma integral y de forma país y también viendo cuáles son los pilares que nos han permitido llegar donde estamos desde el punto de vista de la actividad productiva, para no matar tampoco lo bueno que hemos construido. Entonces, por ahí básicamente hemos estado conversando mucho. Hay riesgos, pero también tenemos oportunidades como país que debemos de explotar. Sí, tenemos que pasar este espacio. Perfecto. Melvin. Sí, bueno, yo creo que algo que se nos ha quedado y que tenemos todos los costarricenses, lo tenemos que tener muy claro, es que esto lo podemos arreglar, el problema en que estamos lo podemos arreglar de una manera ordenada o desordenada. Y la manera ordenada es como ya lo explicó muy bien Silvia, con estos acuerdos, tomando acciones específicas, o tenemos el peor escenario, que es hacerlo de una forma desordenada, donde efectivamente el financiamiento, el acceso al financiamiento, al ahorro, tanto interno como externo, que pueda tener el gobierno, se nos cierre y las medidas que eso va, las implicaciones que eso va a tener como sociedad pueden ser muy, muy negativas. Definitivamente tenemos que tener claro todos que existe esa posibilidad y que es la peor forma de arreglar el problema, porque tendríamos que llegar a soluciones similares habiendo pasado por ya un periodo donde se ha destruido mucho del bienestar que hemos logrado en los últimos años, ¿verdad? Estaríamos retrocediendo en términos de sociedad. Esa madurez, yo sí estoy muy esperanzado en que la alcancemos, tanto a todo nivel en nuestro país y de ahí que definitivamente lo que necesitamos es darle esa tranquilidad, ese mensaje al resto de la población, a todos los costarricenses, de que ya el tema fiscal no va a seguirnos generando problemas y eventualmente podríamos empezar a enfocarnos en otros aspectos de la competitividad como lo son los aspectos de exceso de trámites y regulaciones, el crimen organizado, la tasa de homicidios, eficiencia del marco legal para arreglar disputas, flexibilización del mercado laboral, mejorar el acceso a productos y servicios del exterior, mejorar en general la adopción de tecnologías de la información y la comunicación, el acceso a banda ancha o a fibra óptica, en general empezar a trabajar en aspectos que nos lleven de nuevo a esas tasas de crecimiento de 6, 7 u 8%. Este año, y hay que mencionarlo, cuando se espera que la economía mundial crezca, o va a ser uno de esos pocos años donde el crecimiento que vamos a tener nosotros va a ser menor al crecimiento mundial. Y por ejemplo, para no aburrirlos con los datos, pero sí pasarles algunas referencias a los que nos están viendo, este año se espera que la economía mundial crezca alrededor de un 5.1% y nosotros estaríamos creciendo la mitad de ese crecimiento mundial. La economía estadounidense, que es nuestro principal socio, estaría creciendo un 4.2% y nosotros estaríamos muy por debajo de esas tasas. Entonces necesitamos ponerle un punto final a este tema fiscal, enfocarnos en los otros determinantes de la competitividad para empezar a generar ese crecimiento que nos va a llevar a todos a una mejor situación, definitivamente. Ok, perfecto. Estábamos hablando de crecimiento, estábamos hablando de los datos del programa macroeconómico. Hay un punto que, digámoslo así, no final, pero no nos da mucho tiempo de desarrollar otras cosas. Sí, el banco tira un tema de deuda, ¿verdad? La deuda pública, la deuda del gobierno central, la pone ya en 72.6%, 72.5% del Producto Interno Bruto. Este año cerró prácticamente en 68%. Hay un ajuste más o menos por el cambio de las cuentas nacionales, ¿verdad? Pero bueno, es un número que sigue siendo bastante grande, pero se supondría que con todo el arreglo que se viene dando, ya sea con el fondo o no, de una forma dolorosa o no dolorosa, debería ir bajando el tema del endeudamiento del gobierno central.
pero pasemos a algo que le gusta mucho a la gente y que la gente siempre está pendiente, y creo que es un dato bastante curioso también si lo analizamos con otros años, eh, que es el crédito. Sin duda, el crédito es uno de los mayores que le dan dinamizadores del crecimiento económico. Si el crédito está bollante es porque la incertidumbre se dejó atrás y queremos invertir, queremos desarrollar acciones, los programas se dan y los bancos están felices de la vida prestando dinero. Hay liquidez, eso está clarísimo, el país hay bastante liquidez para préstamos, pero lo que es muy curioso en estos números son los números de las monedas. Según el Banco Central, el crédito que va a crecer en el 2021 son los colones y los dólares se van a estancar, incluso con cero crecimiento. Bueno, el año pasado esa moneda tuvo más bien de crecimiento, ¿verdad? En la hora de ir a pedir los créditos. Y bueno, por supuesto, el tema de la incertidumbre y ver un tipo de cambio que va subiendo y subiendo, y aquí en Costa Rica ya somos más generadores de colones que de divisa de las verdes, ¿verdad? De las que les gusta a muchos, genera esa incertidumbre y por supuesto no van a pedir crédito en moneda extranjero, vágase la ronda, el significado dólares, ¿verdad? Específicamente. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué creen realmente que va a pasar respecto a la colocación de crédito? ¿Cómo ven esos números? Incluso ese 5.7 es casi 3 puntos arriba, 3 puntos y medio arriba de lo que cerramos el año pasado en colones. Bueno, es un número bastante llamativo. Creo que por ahí también puede venir un tema de dónde está el empuje del crecimiento económico. ¿Cómo lo vamos generando? En este cierre va en Melvin porque era el que seguía y después Silvia, pero sin duda es un tema y a la gente. Sí, bueno, Fabio, yo creo que hay que recordar que toda la proyección macroeconómica que nos presentó el Banco Central está basada en que definitivamente vamos a tener un acuerdo exitoso con el Fondo Monetario. Entonces, ¿por qué resalto eso? Porque de ahí es donde viene esa reactivación del crédito, de esa señal que le estaríamos dando a todos los costarricenses, a todos los tomadores de decisiones, de que ya pueden seguir su cálculo económico sin ese enorme ruido que está generando la situación de las finanzas públicas. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos viendo? Bueno, una vez que la incertidumbre generada por las finanzas públicas queda atrás, ya las personas y las empresas van a poder seguir, que a la larga las empresas son también administradas por personas, entonces al final siempre son personas las que toman las decisiones de inversión y consumo, eso es importante recordarlo. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos viendo? Una nueva volveríamos a ese círculo virtuoso de inversión, crecimiento, generación de bienestar que se retroalimenta. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo el Banco Central es que para este año se espera que la demanda de crédito, una vez que este acuerdo sea exitoso, pues va a venir de una mayor demanda vía colones. ¿Y por qué colones? Bueno, las condiciones monetarias que se han venido estableciendo durante toda la pandemia hacen prever que el acceso a esta moneda es mucho más barato en términos relativos a lo que siempre había sido respecto a dólares, ¿verdad? Entonces, esto pues haría que esa mayor disponibilidad de recursos en esta moneda, en colones, pues haría que generaría esa propia demanda de parte de los empresarios. Perfecto. Silvia. Bueno, y el Melvin tiene más información siendo parte de una entidad bancaria, pero concuerdo, digamos, en la línea de que para llegar al 2.4 que puso el Banco Central necesitamos una reactivación del crédito para que sea el motor, ¿verdad? Es la gasolina al final, el crédito, como ustedes lo decían, para el crecimiento. Entonces, efectivamente, creo que también los agentes cada vez están considerando el tema del riesgo cambiario más fuerte con relación a otros años, ya dado, digamos, lo que ha sucedido principalmente hacia el 2018 y algunos suscritos, digamos, también en el 2020 sobre el tema del tipo de cambio, más tasas que son en colones que se vuelven cada vez un poco más competitivas, contrario a otros años con relación a dólares. Es un riesgo que los bancos han venido tratando de gestionar en este calce,
Sabemos que los principales también competidores en Colones son los bancos estatales, y en esa línea pues hay una liquidez bastante grande que tienen los bancos que tienen que empezar a colocar en algún momento. Entonces, creo que está alineado el crecimiento a lo que es el crecimiento como economía, y esperaríamos que también se va a actuar en la medida que suceda todo lo que hemos hablado, que suceda durante este año. Perfecto. Hay un tema que siempre es muy llamativo a nivel de economía para los hogares principalmente, y bueno, Silvia lo acaba de mencionar, que es el tema del tipo de cambio. Está clarísimo que el Banco Central no hace proyecciones nunca del tipo de cambio, o sea, en su forma de llevar las acciones macroeconómicas del país, no tiene por qué dar como un rango, ¿verdad?, de dónde va a estar el tipo de cambio, más o menos cómo se podría evaluar o más o menos cómo se podría apreciar la moneda, pero es un tema que siempre me encanta preguntárselo a los analistas. Entonces, me encantaría conocer un poco cómo creen ustedes que va a estar ese tipo de cambio este año, y qué podríamos esperar, principalmente sabiendo que muchos costarricenses están endeudados en dólares, ¿verdad? Ya sea que anteriormente las facilidades para comprar carro, comprar casa o adquirir algún tipo otro de producto o servicio eran muy favorables en dólares, lo cual no quiere decir que no lo continúen siendo, sigue siendo más barato endeudarse en dólares que en colones, pero ahora hay un tema que por mucho tiempo estuvo muy quieto, que es el riesgo cambiario. Entonces, Silvia, ¿por dónde crees que puede estar esto? Y después se lo damos a Melvin para cerrar esta entrevista. Sí, bueno, ahí es donde nosotros decimos si sacamos la bolita de cristal, ¿verdad? Pero bueno, básicamente cuando uno analiza el tema del tipo de cambio, analiza los flujos de la moneda. Entonces, ¿a dónde tenemos en este año una mayor flujo de entradas o de salidas de dólares? Entonces, sí estamos buscando que reingrese el turismo producto de todo el tema internacional y se recuperen también el sector externo, y además sí se aprueban los créditos con el Fondo Monetario y tenemos flujo de crédito en dólares, pues uno podría esperar un tipo de cambio ya sea o bien estable o más bien hacia una apreciación. Caso contrario, si la incertidumbre empieza a reinar, como lo vimos hacia finales del año pasado, los agentes acá locales van a empezar a demandar una cantidad importante de, de dólares para refugio, como lo tienden a hacer los agentes económicos. Y por el otro lado tendríamos una factura petrolera un poco más amplia que la del año pasado. Eso haría que el gobierno también, junto con sus inversiones públicas que están haciendo, haría un demandante de dólares, nos tiraría, digamos, el tipo de cambio al alza. En el balance de los temas, yo diría que el tipo de cambio no debería ser una variable que nos imprima una gran volatilidad durante el año, y sino más bien verlo estable si todas las cosas se van dando como se están dando, porque realmente hay fuerzas que puedan girarlo hacia los dos lados, y eso nos debería de mantener un tipo de cambio muy en línea a lo que tenemos, los niveles que tenemos hoy en día. Perfecto. Don Melvin. Sí, Fabio, y para que todos ¿cómo se llama? Los que nos están viendo lo tengan muy claro, hay un trabajo seminal de esos clásicos que borran todo lo que se había dicho de algún tema y de ahí en adelante se reescribe la historia, de un par de economistas a inicios de los años 80, donde demostraron que proyectar el tipo de cambio es simplemente igual que tirar una moneda, o sea que es un movimiento estocástico. Entonces, por eso usted podrá saber que los que tratamos de cuidar nuestro nombre no ponemos esas proyecciones en piedra, ¿verdad? Porque efectivamente hay muchas variables que los determinan. Y eso es también muy importante dejarlo claro por lo que usted estaba mencionando anteriormente, y es que dependiendo de las condiciones financieras, muchas personas tomaban la decisión de endeudarse en dólares sin considerar la variable de riesgo cambiario. Y ahora definitivamente es una variable que todos tenemos que tener claro, interiorizarlo y saber cuánto podemos aguantar en esas variaciones del tipo de cambio. Habiendo dicho eso, que simplemente cuando se habla del tipo de cambio es como tirar una moneda al aire,
sí hay que tener claro que dentro de este escenario base que nos trae el Banco Central, las señales deberían de ser para una estabilidad, como bien lo señalaba Silvia, o incluso leves presiones a la apreciación dependiendo de la entrada de dólares. Sí, definitivamente dentro de este escenario también deberíamos de contemplar que el influjo de dólares proveniente del turismo también volvería a nuestro país y que en términos generales entraremos hacia la nueva normalidad que todos queremos que pronto podamos estar disfrutando, ¿verdad? De no presentarse ese escenario base, sí, definitivamente deberían de haber presiones al alza en el tipo de cambio similares a las que estuvimos viendo allá en el 2018, que algunos ya no lo queremos recordar, o de lo que estuvimos viendo también, parte de lo que estuvimos viendo a finales del 2020, ¿verdad? Entonces, sí, es una variable sumamente volátil, pero en este escenario base donde alcanzamos esa consolidación ordenada de las finanzas públicas, pues eso implicaría también una mayor estabilidad para esta variable en los próximos meses. Perfecto. Nos quedan 2 minutos para cada uno para que hagan un cierre en general de lo que venimos conversando. Prácticamente vimos 4, tal vez 5 puntos según las proyecciones que fue entregando el Banco Central: crecimiento, inflación, hablamos de déficit fiscal, un poquito ahí nada más mencionamos el tema de deuda y después nos vemos por el tema de crecimiento y tipo de cambio. Si quieren, engloban así un rápido conclusión de qué esperan para este 2021 y les agradezco mucho el tiempo que estuvieron acá con nosotros en Conversamos la República. Silvia. Gracias más bien, Fabio, por el espacio que te decimos desde Mercado de Valores. Te agradecemos el ratito que estamos conversando acá. Efectivamente, creo que 2021 pasa a ser un año que debe ser nuestra transición donde tenemos un dato de crecimiento nada como para alegrarse de manera contundente, pero que debería de ser el año de quiebre del país para poder lograr, digamos, tomar las decisiones que se requieren y estar preparados para aprovechar lo que es toda la recuperación global, donde Costa Rica realmente está bastante inmerso. Entonces, si Costa Rica logra en el 2021 tomar las decisiones en términos del déficit fiscal que hemos estado conversando, y si logramos avanzar en términos de la competitividad, creo que estaríamos listos para aprovechar, para entrar, como decía Melvin, a ese círculo virtuoso y salir de en el que estamos en estos momentos, tomando las decisiones que se necesitan para que en el mediano y largo plazo tener un país distinto. Entonces, los ojos muy puestos en la parte política, yo creo, para este año, no solo por la parte del periodo preelectoral, sino también por la parte de todas las aprobaciones que hay que gestionar en el cortísimo plazo que tenemos, para poder ver que este programa monetario del Banco Central puede estar lo más cercano posible. Es, como diríamos, un programa monetario favorable dado las condiciones actuales, muy supeditado a un tema de incertidumbre, como lo es no solo la parte aquí casi que le prestamos mucha importancia a lo que está sucediendo, como la parte de la vacunación y la parte de la pandemia, porque vemos que es algo que va a ir caminando, que podría ir caminando, así lo esperamos, pero la parte interna es la que podría enfrascarnos un poco y la que tendría una implicación todavía importante de destrucción también a nivel de producción y de bienestar. Entonces, en términos generales, ese sería como veo el programa, un programa favorable, pero inmerso en un proceso de incertidumbre importante, que tendremos dos realidades dependiendo del camino que tomemos como país. Muchísimas gracias y más bien un gusto estar acá y haber compartido también. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Don Melvin. Sí, bueno, también agradecerle a la República, a vos, Fabio, y a todos los que nos están viendo por los diferentes medios. Yo creo que hay que poner en contexto lo que hemos venido hablando. Lo que tenemos que hacer está muy, muy claro.
y hacia dónde nos lleva, eso es lo que quisiera yo cerrar. Este año se espera que la economía china crezca un 8.5%, la zona euro crezca un 4.3%, Estados Unidos más del 4%, 4.10% en este momento, y el mundo en general se espera que crezca más de un 5%. ¿Y por qué doy tantos números, tan aburridos números? Porque lo que tenemos que decir es que las oportunidades están ahí, que si nosotros realmente aprovechamos este espacio que se está abriendo para hacer las cosas bien, para arreglar los problemas que tenemos y seguir en ese programa o en ese camino hacia la internacionalización de nuestra economía, pues tenemos una cantidad de oportunidades que nos esperan a todos. Costa Rica representa el 0.07% de la producción mundial, o sea, fuera de nuestras fronteras está el 99.93% de lo que se produce en el mundo, y si logramos salir adelante de este problema, pues tenemos una cantidad inimaginable, prácticamente que infinita de oportunidades que no solo se van a traducir para las empresas que atienden esa demanda externa, sino que también por los encadenamientos para todas las demás empresas locales. Y tenemos que seguir en esa ruta de desarrollo que este problema fiscal ha venido a entorpecer en los últimos años. Perfecto. Muchas gracias a ambos realmente por su tiempo, por este análisis. Para los que quieren agarrar el programa macro, entrar a él en la página del Banco Central, en la sección de noticias, lo pueden encontrar. No es muy grande, realmente son solamente 6 páginas en la parte del resumen, que es bastante llamativo, bastante interactivo lo que pueden desarrollar. O escuchar esta entrevista nuevamente donde Melvin y Silvia nos hicieron prácticamente un resumen de esto. Gracias a los que estuvieron acá conectados, a los seguidores de la República. Ya saben que para más información pueden conectarse a www.larepublica.net o seguirnos acá en nuestras redes sociales. Que tenga un excelente mes de febrero. Muy buenas tardes.